Nacional Independiente, certificado número 25317. Motro, tu auto, tu familia. Vikingo, seguridad y prestigio para toda Venezuela. Renta House, la nueva generación del negocio inmobiliario. JetBar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con el escritor José Antonio Perela, autor del libro Ellos vivieron en el país por venir. Y luego vamos a conversar con José María de Viana. Vamos a hablar del tema de educación. No vamos a hablar de agua, sino de educación. Así que bueno, dos temas a la una, nuestra etiqueta en el día de hoy. Bienvenido. Vladimir, ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Claro, bueno, ya habíamos conversado en la radio sobre tu libro. Correcto. Y habíamos quedado en hacer un programa para comentar también este libro con la audiencia. Correcto. Ellos vivieron en el país por venir. Es una novela, pudiéramos decir que es una realidad fabulada o una fabulación de la realidad, pensando en el futuro, imaginando, pero dejemos que seas tú quien nos hable de tu libro. ¿Eh? Pues sí, es una novela compuesta por personajes típicos de novela, personaje protagonista masculino, femenino, personajes secundarios, pero la característica y el aporte particular que se hace a través de esta novela es que lo que sucede en la novela, lo que le sucede a estos personajes, es en el país en el que yo sueño, es en la Venezuela del futuro y es en una Venezuela muy, muy, muy posible. Vamos a hablar de esa Venezuela. ¿Cómo es esa Venezuela? Y vamos a hablar de la trama pues, de esa novela. De la trama no demasiado. No mucho para que la gente compre el libro. Exacto. Pero bueno, deja algunos lugares allí para estimular, picar la curiosidad, pues como se dice. Sí. Mira, estos son unos personajes muy vinculados al país. Hay personas de distintas clases sociales. Ahí el personaje masculino, por ejemplo, regresa a Venezuela después de haber estado 10 años fuera del país. Primero educándose y después trabajando. Y cuando nuestro país se empieza a recuperar, pasa esta etapa definitivamente oscura que estamos viviendo, pues él regresa. Y regresa a devolverle al país todo lo que recibió de él. Y además lo hace con entrega y con amor. Es por ahí en el 2040, algo así. Más o menos. Yo quisiera pensar que en la década de los 30, porque sin dudas cualquier proceso de recuperación va a implicar por lo menos unos 15 años de trabajo constante, de trabajo continuo, y ese país que yo describo es más o menos 15 años después de haberse iniciado el camino. Entonces, claro, es cuestión de matemáticas, probablemente será en los años 40, Dios quiera. Pero también tiene su historia de amor la novela. Tiene una historia de amor, por supuesto, y tiene también intriga. Una novela sin historia de amor es como un perro caliente sin sus ingredientes fundamentales. Sí, sí. ¿No? Se manejan cosas interesantes como una bonita historia de amor, además, en donde los protagonistas de esa historia son personas diferentes, tanto desde el punto de vista socioeconómico como incluso desde el punto de vista de formación académica. Después hay un tercer personaje que es un personaje importante en la novela, que es una persona que viene de ser muy humilde, pero que en la novela se explica cómo gracias a un país que da oportunidades para el trabajo, esta persona evolucionó y es una persona que se convirtió en un emprendedor además exitoso. ¿Qué te llevó a escribir ese libro? Mira, la verdad... ¿Es tu primera novela? Es mi primera novela, sí. Yo soy contador. Y ¿Contador de cuentos o de números? De números y ahora de cuentos. en eso hay consistencia. Mira, en el 2015, empezando el 2015, yo sentí una inmensa necesidad de escribir a un país que no tenemos ahora y que no tuvimos tampoco antes. Porque yo en la novela critico con educación, ¿no? Pero critico férreamente lo que está sucediendo ahora en el país, pero también critico lo que sucedió antes. Y propongo un país diferente, un país más austero. Una de las cosas que yo critico profundamente del pasado y también de este periodo revolucionario en sus inicios era la gastadera, era ese sentimiento de ricos entre pobres que los venezolanos teníamos. El país que yo propongo es un país mucho más austero, mucho más consciente,
mucho más dedicado al trabajo y mucho más democrático y humano que el que tenemos ahora y que el que tuvimos antes. Entonces estos personajes desarrollan su vida cotidiana, pero también su vida empresarial, su vida académica, la desarrollan en un país que da las oportunidades. O sea, más que una novela, entonces es una especie de proyecto de país. Es así. Utilizando la excusa de escribir una novela para hacer un planteamiento de orden programático. Es así. Pero antes de entrar en ese tema, que lo vamos a profundizar, me gustaría un poco detenerme en lo que tú has dicho. ¿Cuáles fueron los polvos que trajeron estos lodos? ¿Qué fue lo que trajo a Venezuela hasta la realidad? ¿Y qué es lo que se hace en ese país por venir para salir del problema grande que tenemos en Venezuela, de esta crisis económica, de este tema de valores, el problema de la mentalidad rentista, porque la economía no es solamente la rentista, es también la cultura que tenemos una cultura rentista. Así es. A nosotros se nos dijo algún día que éramos ricos, que todos éramos ricos, que este era un país rico y que en consecuencia todos debíamos recibir dádivas del gobierno, y eso ahora está maximizado, claro, a niveles de miseria, pero está maximizado, y ese país no es así. Ese país es un país de trabajo, en donde todo lo que nosotros tenemos y obtenemos como seres humanos proviene del esfuerzo. En ese país una de las cosas que yo más invierto, más páginas invierto, es el sistema de educación. El sistema de educación es fundamental rescatarlo, tanto en su infraestructura como en su contenido, como en las leyes que apoyan a todo lo que tiene que ver con el sistema de educación. Los profesores, los maestros, se convierten en héroes y en heroínas de la patria. Se convierten en las personas más importantes del país, junto con los policías. Ya lo son, porque la situación de los maestros, por supuesto. Ya lo son, pero no los tratamos como tal. En ese país por venir, yo planteo que ellos, junto a los policías y junto a la gente que trabaja en la salud pública, deben ser considerados como personas prioritarias de la sociedad de nuestro país y darle su justo lugar en la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y de protecciones sociales. Ahora, el pasado, Vladimir, el pasado fue terrible. Ahorita todos aquí pareciera que añoramos el pasado. Aquí todos decimos, Dios mío, qué bella era la Venezuela que teníamos. Claro que era bella. Todavía la Venezuela de hoy es bella. Este es un país maravilloso. Pero ese país del pasado, el que mal llaman la Cuarta República, fue muy malo. Claro que ahora nos damos cuenta de que no pensábamos que podía ser peor. Pero en aquella época no estábamos contentos. Era un país en donde la moral estaba por el suelo, en donde los gobernantes daban vergüenza, en donde la corrupción era galopante. Bueno, tan malo era el país que sucedió lo que sucedió. Lo que pasa es que, para desgracia nuestra, ahora estamos peor. Ahora, miramos hacia atrás y todo eso que has dicho. Miramos hacia atrás y claro, se hicieron universidades, se hicieron infraestructuras, se hizo tantas cosas importantes que ahora añoramos. Pero también se hicieron en la época de Pérez Jiménez. De hecho, en la época de la dictadura de Pérez Jiménez fue cuando más se hizo. Y no porque se haya hecho cosas buenas, nosotros añoramos las épocas de Pérez Jiménez. Y lo mismo digo con respecto a la democracia previa al proceso de revolución. No porque se hicieron cosas buenas, que obviamente se hicieron y muchas, añoramos esas épocas. Esas épocas no eran buenas. Ahí las opiniones quizás están divididas, ¿no? Mira, la verdad es que sí, hay autopistas, hay una beca Gran Mariscal de Ayacucho que fue sin duda valiosísima, pero también yo recuerdo temas de infraestructura nefastos, la autopista Caracas-La Guaira. Por darte un ejemplo, en las épocas del presidente Caldera, en su segundo gobierno, eso era nefasto, ahí no había luz. Ahí había una mancha negra, y yo no sé si tú te acuerdas de la mancha negra, sí, cómo no, que era un problema químico con el asfalto que hacía que los carros se voltearan. Sí, claro, eso era patético. Bueno, mucha gente criticó los elevados, por ejemplo. Los elevados que se hizo en la época del presidente Pérez. El aeropuerto internacional de Maiquetía, yo me acuerdo, en esas épocas era dantesco llegar al aeropuerto de Maiquetía, el trato que recibías, y todo eso fue en esa época. Claro, también hubo cosas maravillosas,
era un país mucho más vivible, era un país muchísimo más razonable. Pero yo no planteo en mi novela ese país, Vladimir. Obviamente tampoco planteo el de ahora. Yo planteo un país más austero, de trabajo, en donde todas las personas de bien tienen la posibilidad de vivir dignamente. Ajá, pero ¿dónde está el cambio cualitativo que se da en ese país por venir, que tú planteas en tu libro, José Antonio, para que las cosas cambien? Valga la redundancia. ¿Dónde está el pase de switch? De eso vamos a hablar al regreso, un poco, con José Antonio Perella, quien es el autor del libro Ellos vivieron en el país por venir. Tema de futuro y mezclado con pasado también. Ya venimos.